Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué tan millonario es el negocio de la esclavización? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a la argentina Magdalena Candiotti, doctora y magíster en Historia y licenciada en Ciencia Política. La entrevista. Aproximadamente 200.000 personas fueron traficadas. Ese tráfico duró y fue legal en el Río de la Plata, desde el lado, digamos, de Argentina hasta 1812, que es cuando se prohíbe, y en Uruguay va a continuar, porque en ese momento va a estar bajo la ocupación luso-brasileña, y después se va a implementar un sistema de tráfico encubierto con los llamados colonos africanos. Entonces hasta el 25 más o menos, y ahí hasta 1840 se va a seguir llevando adelante esta práctica de ingreso ilegal. Esa fecha de 1807 es en realidad la fecha en la que los británicos, luego de una fuerte campaña abolicionista, llegan a aprobar la prohibición del tráfico esclavista en Gran Bretaña, que había sido una de las grandes organizaciones, o sea, los comerciantes británicos, uno de los grandes organizadores, armadores de barcos, etcétera, y partícipes de ese tráfico, van a prohibirlo en 1807, en Estados Unidos desde 1808, y en las Américas, después de las revoluciones, poco a poco se va a ir prohibiendo ese tráfico, dictando muchas veces leyes también de lo que se llama ley de vientre libres, que no nacieran nuevos esclavos, iniciando procesos de abolición gradual de la esclavitud. Entonces está bueno tener en claro la diferencia entre abolir el tráfico esclavista como política y abolir la esclavitud como institución, que en Inglaterra, como decíamos, se abolió en 1807, pero la esclavitud recién se va a abolir en 1834-35. Uh-huh. ¿Y están conectados de alguna manera la esclavitud con el racismo? Y sí, centralmente, porque si bien ha habido como muchos estudios y debates sobre, bueno, por qué se esclavizaban africanos, era la única esclavitud que existió, y sabemos que no, que existió otro tipo de esclavizaciones, pero a partir de este descubrimiento, entre comillas, el impulso de ese negocio, como vos bien señalabas, multimillonario, que fue la trata esclavista, de secuestrar personas, esclavizarlas, someterlas, cosificarlas y venderlas como esclavizados en las Américas. Eso ya fue marcando toda una construcción de cosificaciones de las personas negras, ¿no es cierto?, de construcciones de una alteridad radical donde directamente se discutía la humanidad o no, e incluso en el mundo iberoamericano, donde se pensaba en esa humanidad, igualmente eran personas que eran compradas y vendidas. Entonces hay infantilización, animalización, estereotipación de estas personas que digamos se construyeron en ese contexto y se continuaron incluso después de la abolición de la esclavitud. Entonces mucha de la construcción de las jerarquías y de los estereotipos que existen sobre las personas de color y sobre negros y sobre morenos, mulatos, etcétera, como categorías, se construyen esas categorías y se construye esa alterización y se funda, son fundamentales para ese racismo y para la construcción en particular de naciones como Argentina y Uruguay, donde parecen definir su nosotros dejando afuera o como un nosotros o como algo con fallas no completos a los herederos de la diáspora africana y también, por supuesto, de los pueblos indígenas, porque la colonización es otro momento de construcción de esa idea de una alteridad, que en ese caso los indígenas, ¿no es cierto?, construidos como homogéneos, no como tipo de personas, así como africanos, como si fueran todos iguales y pensaran lo mismo, y también la categoría de indio como otra categoría que los abarcaba, pero a su vez para dudar de su humanidad, para pensar los niños que necesitan ser orientados, personas que no pueden ser hacerse cargo de sus propias vidas, que definidos por la falta. Bueno, todo eso funda ese racismo que
no de manera exactamente igual, pero opera y construye los imaginarios que los ciudadanos y ciudadanas se van construyendo a la cotidianidad y sostienen. Situaciones de esclavitud se siguen registrando hasta la actualidad, no de esa manera tan evidente y avalada socialmente, pero aún hoy en día hay gente que es raptada, niños para trabajar, para convertirse en soldados, hay esclavitud sexual, pero ¿cómo era la vida de un esclavo en esos años? En esos años, bueno, como vos marcás bien, efectivamente la esclavitud moderna sigue existiendo, formas de trabajo no libre, compulsivos, donde las personas no pueden disponer de sus propias vidas, llevan horas de trabajo sin remuneración y en ese sentido hay similaridades, ¿no? Hay similitudes, perdón, entre la esclavitud en el momento que estamos hablando, de la trata africana y esta otra esclavitud. Las personas, hay distintas situaciones, digamos que en las Américas, en América hispana, predominó una esclavitud urbana más que rural, si bien había en los espacios rurales y quizás las haciendas más grandes eran las organizadas por las comunidades religiosas, como los jesuitas, que tenían estancias y que tenían todo un sistema de mantenimiento y de reproducción de esa mano de obra, promoviendo los matrimonios, la vida familiar, etcétera, como la imposición de ciertas prácticas católicas de sacramentos, etcétera, para sin dejar de ser personas esclavizadas que no podían elegir irse, disponer de sus familias, organizar. Pero digamos que en el espacio rural estaban estas fundamentalmente estancias y después el trabajo eran como trabajadores estables, digamos, en una economía que no, en el Río de la Plata no se organizó como esclavitud de plantación, ¿no? Y esa diferencia entre esclavitudes rurales, digamos, donde no es una presencia masiva en barracones, etcétera, de personas esclavizadas, pero hay una participación de trabajadores esclavizados. Y esa esclavitud urbana, ¿no? El predominio de estas dos, de la no plantación y de la esclavitud urbana, llevó muchas veces a pensar que era una esclavitud más suave, más benigna, ¿no? Y hay toda los actores contemporáneos, ¿no? También, y después la historiografía, la historia que escribió sobre eso, dijo, bueno, esta esclavitud hispanoamericana no era tan dura porque estos esclavos podían trabajar en la calle, podían buscar lo que se dice, ¿no? Como un salario y podían después pagárselo a su amo. Entonces, bueno, esa construcción de esa diferencia permitió como minimizar y expurgar, digo yo, de nuestra memoria y de nuestra historia la centralidad de esas personas secuestradas y esclavizadas que producían riqueza, trabajo, que eran cosificadas y que son una parte central de nuestro nosotros, que nuevamente se construye como una figura curiosa, ¿no? Como hay un detalle a olvidar y en realidad fue una parte fundamental de nuestros antepasados, ¿no? Y una historia de explotación, digamos así, que necesitamos recordar y conocer con sus especificidades, por supuesto, y también para reconocer el rol, no para minimizar que fueron víctimas de violencia, pero también poder visibilizar y ser conscientes de cómo construyeron estos países, de cómo participaron activamente en la historia, qué estrategias desplegaron. Cada vez más los historiadores y las historiadoras nos estamos centrando en tratar de entender, bueno, qué hicieron, qué pudieron hacer sobre todas esas violencias que les fueron destinadas y cómo fueron reconstruyendo su vida, sus lazos, construyendo estrategias de libertad, de trabajo, de movilidad social, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es una vida difícil, pero también una vida con un montón de capacidad de sobreponerse y rehacerse. ¿Y crees que en la actualidad hay mayor conciencia de los horrores que se cometieron a través de la esclavitud de personas? Sí, creo que estamos viviendo en un momento afortunadamente, de tomar mayor conciencia y de pensar que, bueno, como dice el movimiento, ¿no? De las vidas negras importan, Black Lives Matter,
tiene que ver con decir, bueno, no hay personas que importan más que otras, no hay pasados que importan más que otros, y aunque este pasado sea doloroso, lo que tenemos que hacer es conocerlo para saber cómo impacta, ¿no? Como era tu pregunta al principio, ¿no? Cómo impacta en nuestras configuraciones contemporáneas, en nuestra manera de construir estas imágenes e estereotipos sobre personas que parecen que valen más y que valen menos, y obviamente que sabemos cómo en los medios se fueron construyendo estas honorabilidades y respetabilidades selectivas, y poder conocer esa historia y cómo surge y cómo eso se fue construyendo, y también las desigualdades que se fueron montando sobre eso. Quizás en algunos países es más difícil, porque es más difícil ver como la marca fenotípica, entre comillas, de esa herencia, ¿no? Ligada también a los múltiples mestizajes, etcétera. En otros lugares es más sencillo, y se ha avanzado más y se está avanzando más. Pero bueno, es una tarea que estamos construyendo de a poco, ¿no? Con políticas, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, muchas políticas de acción afirmativa para el acceso, ¿no? Para decir, bueno, porque se fueron acumulando desigualdades, que necesitamos notar que, bueno, que las personas de color, morenas, también, bueno, cómo nombrar esto, ¿no? Que también en Argentina ahora emergió un movimiento que se llama marrón, ¿no? De identidad marrón, de decir, bueno, lo que tenemos en común, capaz que yo no tengo una identidad indígena ligada como un pueblo, y una identidad tradicional que se mantenga como tal, o en relación a la afrodescendencia, pero yo tengo este color, y este color tiene un impacto en que yo no veo los principales presentadores de televisión, los héroes de la novela, no son marrones, no son como yo, no tienen rasgos como los míos, no son indígenas. Entonces, poder visibilizar que eso no es casual, ¿no? Entonces, creo que un poco hay una mayor tendencia y apertura a pensar eso, a interrogarnos, no para construir como eh, identidades cristalizadas, sino para pensarnos, ¿no? Cómo opera eso, ¿no? En nuestras formas de construcción eh, nacional, porque por ahí lo que pasa en Argentina es que se piensa a veces que es como algo importado, ¿no? Como porque es esta tradición de decir, bueno, eso está fuera de nuestra historia, y tiene que ver con algo relativamente bien intencionado que se hizo en la historia, decir, bueno, en la historia argentina, como Uruguay, decir, bueno, la jerarquía, no hay jerarquías de color, los colores no importan, pero bueno, eso que se escribió en la ley se desescribió en un montón de prácticas, ¿no? Y en un conjunto, como decíamos, de estereotipos culturales que en realidad siguieron reafirmando que eso sí importa y sigue operando. Entonces, cuanto más lo explicitemos, más podemos decir, bueno, no, pará, no reproduzcamos esto. ¿Cuántas generaciones, Magdalena, dura sanar ese pasado, ¿no? De tiempos esclavistas, con ese dolor en el cuerpo y en el alma que sufrieron los esclavos no hace tanto tiempo atrás en la historia de la humanidad, ¿no? Y que se va transmitiendo además a las nuevas generaciones. Sí, eso es como muy difícil de cuantificar y de cerrar, creo que esto, instancias de poder hablarlo y poner en común, habilitan una mayor posibilidad de sanar y de equiparar la balanza, ¿no? Por esta cuestión de que hay un montón de desigualdades y de oportunidades o no, que no es algo personal, es algo político, como se dice, ¿no? Es algo socialmente construido. Entonces, poder y también de esa historia, bueno, hay grandes intelectuales como Franz Fanon, que en su momento, bueno, mostró como también parte de ese dolor o ese sentimiento de no poder de las personas negras, de color, racializadas, impactó como un auto boicot, pero ligado en este proceso social de construcción, ¿no? De identidades que te decían, no, vos no podés, vos no sos bueno, a vos te falta, o más bien te sobra color, ¿no? Entonces creo que no hay un tiempo cerrado y automático de decir, bueno, esto se va a curar, y también, por supuesto, eh, pasa por las distintas posibilidades y las subjetividades de las personas ligadas a un montón de factores. Tampoco pensemos que es el único
factor, pero bueno, como crear una concientización en torno a la gravitación de ese fenómeno y de ese pasado que es también presente, puede contribuir a crear una sociedad un poquito más justa, ¿no? Que es cada vez más difícil parece, pero bueno, como agenda, como pretensión. Magdalena, y en esa esclavitud moderna que hablabas al principio, ¿cómo afectó esta dinámica la pandemia del COVID-19? Ay, no lo tengo tan claro. Creo que en un punto no cerró algunas circulaciones, pero por otro lado la privatización de ciertos espacios, el repliegue, quizás contribuyó, pero la verdad que no soy tan experta en esclavitud moderna como para poder ayudarte a pensar eso, la verdad. Creo que es algo como muy activo, creo que, por ejemplo, qué sé yo, en Argentina hay casos, sobre todo en el espacio rural, de personas que son, que han trabajado, ¿no? Y hay varias condenas en ese sentido, de que trabajaban en condiciones de esclavitud, personas generalmente con poca alfabetización, en espacios rurales sin acceso a instancias de defensa, que vivían en condiciones casi infrahumanas, trabajando, ¿no? Sin días de descanso, sin una paga, solamente por el techo y la comida y muy, bueno, en esas instancias yo supongo que con el cierre del COVID y las dificultades de circulación, etcétera, quizás se agudizó, pero la verdad que no tengo información específica, ¿no? Yo trabajo en el campo de la historia, si bien soy una ciudadana interesada, por supuesto, por la actualidad. Como una gran conocedora que eres de la historia, sabes que lamentablemente muchas veces vuelve a repetirse, ¿no? Y digo lamentablemente por los errores en la humanidad. ¿Cómo prevenimos para que esto no vuelva a ocurrir? Ay, bueno, es como muy loco porque, como vos decís, uno piensa que no tendría que volver a repetirse, pero creo que, bueno, como alertando los procesos de alterización, de construcción de otredades que estuvieron en la base de este negocio, ¿no? Que fue la trata esclavista, es una de las maneras, prevención, o sea, en torno a la educación, en el compromiso con la igualdad radical de las personas y la dignidad radical de las personas, que no pasa por la producción o no de valor, que es como cada vez más lo que se va extendiendo, ¿no? Y el compromiso de la humanidad con la defensa de los otros seres humanos como iguales, dignos. Eso es lo que creo que pensábamos que era una conquista inamovible y a veces vemos que está nuevamente en duda, ¿no? Donde se valora la dignidad de las personas solamente en tanto son sujetos capaces de producir valor. Creo que ahí hay un quiebre que afecta, que potencia la posibilidad de invalidar o eh, de discutir la dignidad y los derechos de las personas. Entonces, cuanto más fuerte podamos construir un consenso en torno a esa dignidad, a esa humanidad, a los derechos, más vamos a ser capaces de estar inoculados sobre la vuelta a una cosificación de un conjunto de personas. Pero creo que no hay garantías, ¿no? Es un mundo sin garantías y son consensos difíciles que en un contexto de avance radical del mercado y de la lógica individualista, mercantilista, se hace difícil encontrar y construir este consenso en torno a que todos valemos y que hay que invertir en esa igualdad. Bueno, es un desafío, ¿no? No hay una respuesta garantizada. Las desigualdades sociales impactan en el fenómeno de la esclavitud. Y sí, porque creo que en la base de eso es, o sea, en un modo radical sería definir a estas personas como no como cosas, ¿no? Ese proceso de cosificación, pero también es esta idea de personas que no merecen los mismos derechos que otras personas, ¿no? Entonces esa idea de que hay que ganarse cierta dignidad y ciertos derechos, y también de desconocer la desigualdad de las oportunidades de esas personas,
puede promover procesos de esclavización o de sometimiento, porque también es como un sometimiento al mundo de las necesidades y de ninguna garantía de ningún derecho. Entonces, sí, pienso que la desigualdad radical de las posibilidades también de las personas de defenderse, de valerse, de tener una dignidad, una pertenencia comunitaria, etcétera, promueven la posibilidad de la esclavización. Agradecemos la entrevista a Magdalena Candiotti, doctora y magíster en Historia y licenciada en Ciencia Política. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.